Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque nos has permitido adorarte por medio de estos cantos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos recordar tu amor, porque podemos recordar tu grandeza, Señor. Gracias, Padre, también por tu palabra, Señor, que podemos leerla y meditarla. Pero sobre todo gracias porque es tu Santo Espíritu que hace que todas estas cosas, Señor, puedan dar un fruto en nuestras vidas. Ahora, Señor, suplicamos nuevamente la ayuda de tu Santo Espíritu para la predicación. Mi Señor, como han orado mis hermanos, bendice tu palabra, Señor. Capacítanos a cada uno de nosotros para escuchar tu voz, para escuchar atentamente, Señor, acerca de quién eres tú, Señor, lo que has revelado de ti. Padre bendito, bendice, Señor, esta serie de predicaciones, no por causa, Señor, del predicador o del estudio, Señor, sino por causa de tu santo nombre, Señor. Padre, anhelamos que tu santo nombre sea expuesto y anhelamos, mi Señor, que al ser expuesto nosotros podamos ser transformados. Mi Dios, guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes y ayúdanos a mirar tu gloria en tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu me capacite en mi mucha debilidad. Que cubras, Señor, todas mis faltas, todas mis incapacidades, mi Señor. Y de igual manera, Señor, que tu Santo Espíritu obra en la vida de mis hermanos para que ni el cansancio, ni la fatiga, ni las distracciones, Padre, roben de ellos tu palabra. Suplicamos, Señor, que sigas pastoreando a tu iglesia por medio de tu palabra y que podamos recibir el alimento necesario, Señor, para seguir glorificándote y avanzando a tu reino. Y Padre, te rogamos todas estas cosas, sabiendo que tú nos escuchas y que tú contestas mucho más abundantemente de lo que nuestra mente puede entender. Que de ti te complace en bendecir a tu iglesia cuando tu iglesia se humilla y te busca. Mi Señor, bendícenos, por favor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Por favor, mi Dios, te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a la carta a los Hebreos y vamos a leer solamente un versículo, hermanos. Vamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos y vamos a leer el versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Quiero comenzar esta mañana con una breve historia que espero pueda ejemplificar eh, la necesidad de poder ser expuestos, hermanos, a lo que en mi corazón hay para la iglesia. Eh, una imagen o una historia siempre es imperfecta, hermanos, pero puede ayudarnos en gran manera para poder recibir el mensaje adecuado. Esta historia es llamada El marinero lejano. Y esta historia nos habla de un joven llamado Ricardo, quien siempre había querido ser un marinero. Desde pequeño, a él le fascinaban los barcos, los mapas, los faros, las historias de exploradores y travesías por los océanos. Él estaba completamente fascinado con todo lo que tenía que ver con el mar.
Tenía una habitación llena de libros de marina, de náuticos, maquetas de veleros y hasta vestía como marinero a veces tan solo por diversión. Cuando él cumplió la edad adecuada, decidió inscribirse a la marina. Aprendió en ella todos los términos, estribor, babor, proa, etc. Sabía leer cartas de navegación, distinguir tipos de nubes e identificar vientos por su nombre. Pero había un detalle. Ricardo nunca había salido a navegar. Siempre encontraba una excusa para esto. Él se decía a sí mismo, quizás no es el momento. Necesito un poco más de preparación. El clima no es lo ideal. Y así pasaron los años, hasta que un viejo capitán, al escucharlo hablar con tanta seguridad en una conferencia, se le acercó y le dijo, hijo, ¿cuántas veces has enfrentado una tormenta en alta mar? A lo cual Ricardo bajó la mirada y avergonzado dijo, ninguna. El capitán sonrió con calma y le dijo, hijo, puedes conocer todo sobre el mar, pero no conocer el mar. Solo cuando lo enfrentas, cuando lo ves en su calma, en su braveza, cuando aprendes a confiar en la brújula, cuando no veas costa, ahí es cuando realmente lo conoces. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Comprendió que su amor por el mar era superficial. Había memorizado información con respecto a la marina, pero no le conocía con esa inmensidad que tanto admiraba. Finalmente decidió embarcarse. La primera vez que sintió el viento verdadero, que enfrentó las olas que lo hicieron temblar, que navegó la noche a la luz de las estrellas como guía, entendió algo profundo en su corazón. El mar que había leído durante años no era nada comparado con el mar que ahora conocía. Así, amados hermanos, es como pasa con muchos aquellos que se llaman cristianos. Saben cosas sobre Dios, conocen doctrinas de Dios, versículos memorizados e incluso cantan sus cantos, pero nunca han navegado con Él. Hermanos, esta mañana comenzamos una nueva serie de sermones que tiene por propósito poder conocer al Dios que adoramos. Pero no según nuestras ideas, sino mi propósito, hermanos, mi anhelo es que podamos esforzarnos por conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Y que esto que vemos en esta historia no sea una verdad para nosotros cuando alguien se acerca o se acerque para demandar razón de nuestra esperanza. Que nosotros podamos conocer ciertamente al Dios que adoramos y que lo podamos conocer porque lo hemos conocido a través de cómo Él se ha manifestado en su palabra, hermanos. Seguiremos la estructura que ya muchos otros han tomado, es decir, no trataré, hermanos, de improvisar ni de hacer nada nuevo. A lo largo de la historia, la Iglesia de Cristo ha visto constantemente la necesidad de exponer a la Iglesia a la doctrina de Dios. Así que, hermanos, gracias al Señor hay mucho material y hay muchos hermanos que nos preceden en esto. Haré una serie de predicaciones las cuales nos ayudarán a entender sus perfecciones y sus diversos nombres para después poder hablar de las personas de la divinidad. Y esta mañana, hermanos, a manera de introducción a nuestra serie, vamos a ver dos textos, uno en Hebreos 11:6 y otro en Éxodo 3:13 al 14. Y la razón de esto, hermanos, es porque algunos de los que han predicado esto en sus iglesias inmediatamente avanzan a hablar de sus perfecciones, de sus atributos, de sus grandezas.
Y normalmente avanzan con algo que en su momento también nosotros veremos, acerca de cómo Dios es incomprensible para la naturaleza humana. Es decir, entre Dios y el hombre, la capacidad que el hombre tiene para conocerlo es simplemente incapaz de comprenderlo en todo su esplendor. Pero eso ya tendremos tiempo para verlo, hermanos. Porque no obstante que nuestro Dios no puede ser comprendido en su totalidad, no obstante, a Él le complace que nosotros le conozcamos. Es decir, mi intención esta mañana al introducir el tema, para lo cual me he basado en dos libros, uno que nunca puedo decir el nombre de este hermano, y el otro que tiene que ver con el hermano Joel Vick y su teología sistemática, presentan de esta forma, hermanos, esta doctrina sumamente importante. Es decir, Dios no solamente es un Dios, como dice las Escrituras, lejano, no solamente es un Dios santo y todopoderoso, es un Dios que se complace en que su creación le conozca. Y por eso, hermanos, esta mañana hemos leído Hebreos 11:6, porque Dios le complace que nosotros le conozcamos. A Él le ha complacido que su criatura le conozca. Dice nuestro texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, este texto nos deja ver en su esencia que a Dios le complace que le conozcamos. De hecho, según nuestro texto, y ahorita lo vamos a ver, es esencial que nosotros conozcamos al Dios en el que creemos. Y mi corazón, hermanos, anhela que nosotros podamos ver esta verdad y su importancia. La razón por la cual el hombre puede conocer a Dios no es por nuestros muchos esfuerzos, aunque requiere esfuerzo. No es por nuestra mucha dedicación, aunque requiere dedicación. No es porque tenemos una amplia biblioteca de libros, aunque requiere tener libros. Ni siquiera, hermanos, es simplemente porque nosotros leamos y leamos y leamos la Biblia, aunque requiere mucha disciplina de lectura de las Escrituras. La razón principal por la cual el hombre puede conocer a Dios es porque a Él le complace que le conozcan, porque a Él le ha placido revelarse a los hombres, no por medios místicos, sino por la propia revelación de Él a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Es decir, a Él le ha complacido que criaturas limitadas como tú y como yo, finitas y pecadoras, le podamos conocer, hermanos. Y la carta a los Hebreos nos deja ver esto, hermanos. ¿Cómo empieza la carta a los Hebreos? Voy a ir muy rápido para poder contextualizar este texto del cual voy a estar hablando. Por cierto, voy a hacer un paréntesis, porque no quiero que nadie se tropiece en esto. Estoy seguro que algunos podrán preguntar, hermano, pero eso no es una predicación expositiva. Quiero decir algo muy rápido, hermanos. La predicación expositiva tiene tres diferentes formas de hacerse. La predicación expositiva sucesiva, es decir, agarrar un texto en todo su contexto, es decir, una carta, un libro, etcétera. Pero también otra de sus expresiones es la predicación temática expositiva. Es decir, uno expone temas usando el texto en su contexto. La predicación expositiva tiene principal objetivo exponer el texto en su contexto y no forzarlo a ningún significado ni imponerle nada.
Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una predicación temática, como en este tiempo lo haremos hacia adelante, acerca de la doctrina de Dios, hermanos, no estamos transgrediendo algo que creemos como esencial para esta iglesia, de la predicación expositiva. De hecho, es mi responsabilidad esforzarme en poder exponer estos textos que estoy haciendo a través de su contexto y mostrarles el significado de lo que estoy predicando. Y por eso, hermanos, cerrando ese paréntesis, quiero exponer este versículo 6 en su contexto más amplio. Si ustedes regresan al contexto de la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos está siendo escrita en un contexto en donde hermanos de origen hebreo, creyentes en Cristo, están siendo tentados a ser desviados de la fidelidad a Cristo. Están siendo tentados a apartarse de la fidelidad del Mesías mediador que se ha revelado, y están siendo tentados por medio de volver a las tradiciones que tan solo eran tipo y forma de lo que se ha manifestado que es Cristo. Ese es el contexto de la carta a los Hebreos. Y cuando nosotros comenzamos la carta a los Hebreos, nosotros nos damos cuenta en su prefacio o cómo comienza el autor de Hebreos, que inmediatamente argumenta por la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que el Padre y el Hijo son uno. Ustedes recordarán que dice el versículo 3 en Hebreos capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y este es Cristo. Está hablando de Cristo, porque está diciendo que Dios había hablado en otro tiempo de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora Él está hablando a través de su Hijo Jesucristo, quien es igual al Padre, es Dios. Y comienza esta carta poniendo el fundamento de quién es este Cristo, del cual ellos están siendo tentados a ser desviados de la fidelidad del Evangelio para regresar a las tradiciones. Y el autor de Hebreos lo que está haciendo es mostrar la superioridad del Hijo en igualdad al Padre por encima de las cosas a las que ellos están siendo tentados, es decir, por encima de las criaturas. Él pone la superioridad del Hijo por encima de los profetas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, y Él les hace ver que Cristo es superior que todas estas cosas. Y Él puso este fundamento para después argumentar en varios capítulos, hasta el capítulo 10, de cómo Cristo es superior a todas estas cosas, para después exhortarlos a los creyentes a los que les está escribiendo en el capítulo 10 a permanecer en la fe de la manifestación de Dios verdadero en el Hijo que ya ha sido mostrado por sus obras. Acompáñenme rápido al capítulo 10. Él ha dicho quién es el Hijo y cómo ahora está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios, ya no por medio de formas y tipos, ya no por medio de sombras, sino por medio de el Hijo, que es la misma esencia que el Padre y que es superior a Moisés, a los ángeles, a cualquier otro aspecto religioso que tan solo fue un tipo de lo que había de venir. Y entonces en el capítulo 10 los exhorta a permanecer en la fe en la cual han sido instruidos. Dice, de hecho,
Constantemente nosotros leemos estos textos y a veces los descontextualizamos y sí es una aplicación, pero hermanos, la carta tiene un contexto importante. Él dice desde el versículo 23 o desde el versículo 21. Desde el 18 voy a leer. Pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia, lavados los cuerpos con agua, y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y continúa. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué estoy enfatizando esta palabra? Porque esta exhortación que les está dando está en el contexto de haberles dicho, este Dios se ha manifestado ahora en Cristo. Y les he demostrado. Así que manténganse firmes en esta fe que Dios se ha revelado en la persona de Cristo. No se deslicen de esto. No se aparten de este fundamento. No se dejen mover de esto. ¿Y qué es esto, hermanos? Que Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Que Jesús es la manifestación de la gloria de Dios eterno. Que Jesús es el Hijo de Dios y que es igual a Dios. Y esta fe de la cual Él les está diciendo, no se aparten, el autor va a empezar a decirles, porque esta fe que tienen a ustedes ahora con claridad, fue la misma fe que aquellos santos de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo obraron, actuaron y los hizo vivir por esta fe. Ahora, ¿por qué sabemos que la fe es la fe en Jesucristo? Porque termina el capítulo 11 diciendo que ellos no recibieron lo que esperaban. Pero hermanos, ellos no estaban esperando una tierra en esta tierra. Ellos no estaban esperando un templo terrenal. Ellos estaban esperando, según lo que nosotros vemos avanzando en la carta de Hebreos, el cumplimiento del Salvador, de la manifestación del Hijo de Dios, de la divinidad hecho hombre, del Mesías, de aquel profeta esperado, es decir, de Cristo. Y esta fe que para ellos era por medio de esas cosas imperfectas a las cuales ellos están siendo tentados a regresar, Él les está diciendo, no vuelvan atrás por ellas. No, Él empieza a hablar como estos santos por la fe en este Dios que se ha revelado. Obraron e hicieron muchas cosas que manifestaron que verdaderamente conocían a Dios. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros avanzamos y el texto que muchas veces nosotros citamos del capítulo 12 tiene todo el sentido en este contexto para decirles, por tanto, nosotros teniendo alrededor, es decir,
siendo ustedes entendidos de aquellos santos que por la fe anhelaban y vivieron a la luz de lo que había de venir, pero que ya ha venido y se ha manifestado. Ustedes despójense de todo el peso y de todo el pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera puesta delante de ustedes, poniendo los ojos en el objeto de su fe, Jesucristo, el autor y dador de la fe. Y en este contexto, hermanos, después vienen las aplicaciones, en este contexto es en donde en Hebreos 11, verso 6, al hablar de esta fe de la cual les está diciendo, pero nosotros no somos de aquellos que de los que retroceden, pero nosotros estamos firmes, pero esta fe que ha visto y que ha palpado la manifestación de la gloria de Dios en Cristo Jesús, es la misma fe que les fue dada por el Dios al revelarse a aquellos santos por los cuales ellos vivieron y actuaron de esta manera para manifestar que su fe era verdadera. Y en medio de esto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aquí hay una premisa que la iglesia de Cristo debe de entender. No solamente es válido decir yo tengo fe. No solamente para la iglesia es válido decir sí, yo tengo fe. Sí, tengo fe. Claro que sí creo. Yo creo en Dios. Sí, claro, yo tengo fe en Él. Eso no es válido, hermano. Según este texto, la fe de aquellos por los cuales hicieron todas estas obras, que ahora son testimonio de nosotros de que Dios es fiel y que los movió a seguir avanzando, es la misma fe que a nosotros nos ha sido dada y que esta fe tiene por objeto Dios en su revelación. No Dios en una situación subjetiva como los místicos, no Dios en una cuestión mística, sino Dios en su revelación perfecta y gloriosa que principalmente ha sido revelada a través de su Hijo. Es decir, la fe tiene por objeto Dios y para acercarse a Él es necesario conocer a Dios. Pero mi hermano, este texto no solamente nos dice que para acercarnos a Dios es necesario conocerle, no solamente nos dice que es necesario saber quién es este Dios a quien nos acercamos, sino también nos dice y nos anima a que Él se complace en ellos y Él galardona a aquellos que lo hacen. Dios se complace en que su pueblo le conozca. Incluso, Él es galardonador de ellos. Y quiero que consideres esto, hermano. Porque esto tiene enteramente que ver con algunas cuestiones que vamos a empezar a ver en nuestros estudios de la liturgia de la adoración. Fue Dios quien tuvo la iniciativa para que su pueblo le conociéramos. Es Dios quien le complace que la criatura le conozca. Es Dios quien se ha hecho visible y manifiesto a los hombres. Ahora, quiero que pienses en esto mientras meditas en esta verdad. ¿Cómo es posible esta verdad a la luz de que Dios es infinitamente más grande que tú y que yo? ¿Cómo es posible que el profeta Isaías dijo en el capítulo 40, verso 15, que las naciones son como una gota de agua delante de Él? Es decir,
Tú y yo somos tan insignificantes delante de la majestad de Dios. Y no obstante, es su voluntad que le conozcamos. Dice el profeta Isaías más adelante: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y vemos que aunque para el hombre le es imposible humanamente poder entender la totalidad de la deidad de nuestro Dios y comprenderla, no obstante, Él se complace en que le conozcamos. ¿Y por qué podemos afirmar esto, hermanos? Además de este texto que he leído. Porque, hermanos, nosotros podemos ver que a Dios no solamente se complace en aquellos que le buscan y Él es galardonador, no solamente por medio del profeta Isaías, dice que Él nos ha escogido para que le conozcamos y creamos, sino que también Él nos muestra que por sus diferentes obras nosotros podemos conocerle. La criatura puede conocerle por su creación. Pero no solamente por su creación, no solamente por la creación del hombre, sino por incluso algo particular. Y esto es, hermanos, por favor, podamos guardarlo en nuestro corazón, la centralidad de Cristo en nuestra teología. Porque según el apóstol Pablo y el apóstol Juan, es por medio de Cristo del cual nosotros podemos ser revestidos para poder llegar al conocimiento pleno de quién es Dios. Según el apóstol Juan, Cristo vino precisamente para que nosotros le conozcamos a Él. Así que Dios, vemos a través de su palabra que es su voluntad, pero hermanos, su voluntad no queda nada más en un deseo, sino en toda intencionalidad, porque tanto la creación del hombre como la recreación en Cristo, como su revelación, tanto natural, es decir, la creación en todo su esplendor, como su creación, como su revelación especial, es decir, su palabra, nos muestran a Dios. Si nosotros recordamos Salmo 19 y Romanos 1, la creación nos muestra a su creador. Las obras de la creación en su perfección, en su magnificencia, simplemente fueron hechas para que la criatura conociera a Dios. Y su palabra escrita fue dada para que su pueblo le conozca y le adore. Ahora, como lo veremos en alguna otra sección, confesamos que aunque es posible conocer a Dios, y no solo posible, sino que a Dios le complace manifestarse a su pueblo en Cristo, también confesamos, hermanos, que es una gracia de Dios para los pecadores que le podamos conocer a través de su palabra. Es decir, nosotros decimos públicamente como iglesia, por lo que observamos en su palabra, que es posible conocer a Dios. No solamente es posible, sino que a Él le complace manifestarse en la persona de Cristo. Pero nunca olvidemos,
Ningún ser humano olvida en la tierra que esto es una gracia de Dios para los pecadores. Es decir, que tú y yo, pecadores, sabidos pecadores, conocidos como pecadores, nacidos como pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, podemos conocerle y le complace que le conozcamos y Él permite que nos lo conozcamos tan solo por gracia. Es una gracia que a Él le complace que tú y yo podamos venir a su palabra y que nuestra mente que Él nos dio y la capacitó, podamos ir a su palabra y entender y conocer quién es este Dios al que adoramos. Porque a Él le complace que el que se acerque a Él sepa quién es Él. Pero hermanos, Dios no solamente se complace en que le conozcamos. Él también se manifiesta para que nosotros sepamos quién es. Es decir, para que no quede en nuestro corazón duda ni cuestiones místicas. Él se manifiesta como Él es. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertamente el conocimiento de quién es entre nosotros puede incrementar y ser en diferentes niveles, pero el conocimiento de Él es único, porque Él es uno nada más. No hay más dioses. Él es el único Dios. Y acompáñenme en sus Biblias a Éxodo 3, 13 al 14 para poder entender esta verdad. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Ustedes saben, Moisés es llamado para esta gran labor. Dios se manifiesta en esta zarza que ardía pero no se consumía. Dios le dice después de manifestarse a Moisés de esta manera: Moisés, el lugar en donde estás es un lugar santo, así que quita el calzado de tus pies. Y Dios se presenta a sí mismo como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A lo cual Moisés se humilla y baja su rostro. Y Dios le llama a Moisés y le dice: tú tienes una gran labor. Mi pueblo va a salir. Es decir, le anuncia el éxodo. Y llegamos a nuestro texto en el versículo 13. Después de todo esto que ha pasado, que se manifiesta en la zarza, que Dios le dice: quítate tu calzado, porque yo soy el Dios de tus padres, y sacaré a mi pueblo y lo libertaré. Entonces vemos que Moisés dice: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por cierto, yo espero en el Señor que esto aclare muchas veces nuestra incapacidad que refleja nuestra falta de conocimiento de Dios para expresar quién es Dios. Porque la iglesia contemporánea, hermanos, puede decir muchas cosas que no tienen un sustento bíblico para decir quién es Dios. Y cuando Moisés le preguntó: ¿qué nombre les daré? ¿Quién es el que me envía para libertarlos? El Señor simplemente les dice: yo soy el que soy. Yo soy, te envió. Así que Dios se manifiesta a Moisés en esta labor tan importante para decirle, y se presenta como el que es. Y tú te preguntarás:
Bueno, está bien, pero no entiendo lo que estás tratando de darme a entender. Bueno, eso es porque quizás tú y yo, número uno, estamos muy lejos de esa época y número dos, no entendemos esta cultura. Tú y yo no entendemos la pregunta de ¿y qué nombre les diré? Para ti y para mí no tiene ningún valor ni ningún sentido, porque incluso en nuestra sociedad nuestro nombre muchas veces no tiene ningún sentido. Fue puesto por un capricho de nuestros padres, fue puesto quizás de manera aleatoria y muchas veces incluso fue puesto por un error en el notario. El nombre no tiene ningún sentido en nuestra cultura, pero en la cultura hebrea no es así, hermanos. El nombre tiene un peso sumamente importante. En la cultura hebrea representaba quién era, cuál era su propósito, qué autoridad tenía, cuál era su reputación. Así que esta pregunta pudiera ser trasladada a nuestra cultura de manera imperfecta, como cuando de pequeños te mandaban tus papás hace muchos años y te decían, ve a la casa del señor Antonio y diles que yo, Jonathan Medina, tu padre, te está mandando por esto. Entonces el señor Antonio inmediatamente iba a entender que Jonathan Medina era el padre de ese pequeñito que ni siquiera conocía. Y ese pequeñito iba a tener todo un contexto histórico tan solo por decir, mi padre es fulanito. Eso pasa o pasaba anteriormente en nuestra cultura. En la cultura hebrea, decir cuál es su nombre, lo que Moisés está preguntando, tiene todo que ver con decir, ¿y tú qué clase de Dios eres? ¿O qué Dios es el Dios que me manda? Ahora quizás, hermanos, tú y yo nos sorprendamos de esta pregunta de Moisés. Pero Moisés, para este tiempo, aunque él conoce al Dios de sus padres, según la historia que nosotros vemos, ha sido influenciado de manera significativa en los dioses de Egipto. Y cuando Moisés está preguntando, ¿quién es este Dios? Quizás él está esperando un tipo de comparativo. Mira, yo soy como el Dios de tus padres, pero estoy por encima de este Dios de los egipcios, serpiente, de este otro Dios. Y el Señor le muestra a Moisés que la pregunta es un poco incorrecta. Él simplemente no tiene comparación. Simplemente esa pregunta para Dios no tiene un comparativo. Él es el que es. No existe otro, Moisés. Quita de tu mente que mi nombre puede ser comparado con alguien más. Quita de tu mente que puedes tener una idea de quién soy yo por decirte que me parezco o que soy similar a esto. Yo soy el que soy. Moisés, yo soy. De hecho, Isaías nos repite algo muy parecido cuando es enviado a profetizar. En el capítulo 48 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé, haciendo referencia a esta situación. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es decir, Moisés, cuando yo me manifiesto a ti, tú debes de entender, no hay otro antes que yo, no hay otro después de mí, no hay alguien que me pueda comparar. Yo soy único, Moisés, y le dirás a mi pueblo que yo soy el que soy. Así que, hermanos, vemos ante esta pregunta que Moisés hace, que Dios no solamente se complace en que le conozcamos, sino que se complace en manifestarse como Él es. Es decir, tú y yo no necesitamos una visión mística, hermano.
Tú y yo no necesitamos ir con un chamán o con todas estas ideas de la cultura contemporánea para tener un acercamiento más con Dios. Tú y yo no necesitamos ir al bosque y abrazar un árbol para poder entender más esta creación, hermanos. Tú y yo necesitamos ir a su palabra y conocer al que se ha manifestado a través de Cristo. Porque cuando Él se ha presentado y se ha manifestado como el que Él es, Él está explicándole a Moisés su incomparable gloria y majestad. Su incomparable gloria y majestad. Es decir, su autoexistencia, su eternidad, su inmutabilidad y todo lo que Él es. De hecho, dice un autor, conocer su nombre es comprender fondo y considerar debidamente su naturaleza, sus perfecciones, su poder infinito, su sabiduría, su fidelidad, su bondad, que hacen de Dios el objeto más adecuado y apropiado para la confianza de la criatura. Hermanos, a manera de introducción esta mañana, lo que he querido decirte es que la necesidad que la iglesia tiene, no solamente en esta generación, sino en todo momento, de que seamos expuestos a la doctrina de Dios, está enteramente en que a Dios le complace que le conozcamos, hermano. Y que Él se ha manifestado para que tú y yo sepamos quién es Él. No para que tratemos de indagar o tratar de buscar el hilo negro. Él se ha manifestado para que su criatura pecadora, por gracia podamos conocerle. Así que a manera de aplicación, hermanos, quiero cerrar este mensaje esta mañana con una pregunta y diferentes respuestas que voy a dar, en la cual te ruego que reflexiones, porque este es el pensamiento de esta generación. ¿Por qué tengo que pasar tiempo escuchando acerca de Dios? ¿Qué no acaso ya lo conozco? ¿Qué no acaso lo que ya conozco es suficiente? ¿Por qué, Jonathan, te tienes que esforzar y perder tanto tiempo para predicar acerca de Dios? ¿De qué me sirve conocer tanto más de Él? ¿Qué sentido tiene para mi vida el conocer más de Dios? De sus perfecciones, de su manifestación a través de sus diferentes nombres, de las personas de la divinidad. ¿Para qué tratar de indagar y tanto esfuerzo y tanto tiempo? ¿Para qué nuestras mentes se tienen que llenar de todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Quiero darte 5 razones por la cual, hermano, tú y yo debemos de considerar esto con seriedad. Número 1, conocer a Dios es la cúspide del privilegio humano. Por cierto, esto he sacado del libro del hermano Joel Vick, hermanos. No es que yo haya escrito esto. Estoy tratando de recopilarlo esto con otras cosas y quiero mostrártelo porque creo que esto es bastante aplicativo para nuestras vidas. Conocer a Dios es la cúspide del privilegio humano. Es decir, no hay algo más deleitoso, más sublime, más pleno para el hombre que conocer al Dios que le creó. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y ustedes saben lo que sigue.
No se alabe el sabio, ni el rico, ni el valiente, sino alábese aquel que me conoce y que sabe quién soy yo, dice el Señor. Dijo un autor: nada engrandecerá tanto el intelecto y nada engrandecerá tanto el alma de un hombre como una investigación devota y sincera y continua del gran tema de la deidad. Punto número 2, hermanos. Conocer a Dios es el corazón del pacto. Conocer a Dios es el centro del pacto. Jeremías 31:34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Dice otro autor: nuestro verdadero conocimiento de Él se hace primeramente a través del pacto, continuando el conocimiento ya aumentado a través de la comunión con Él. Así conocerlo con la razón es la mejor recompensa que podemos conseguir la criatura. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, ustedes saben que cuando nosotros hablamos del pacto, es el pacto que Dios le plació hacer con los hombres para condescender con la criatura que había pecado y dársele a conocer. Y dice que el corazón del pacto es precisamente eso, que el hombre, su pueblo, en su totalidad, le pueda conocer. Número 3. Conocer a Dios es la esencia de la vida eterna. Hace un rato oraba así el hermano Oscar. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Según, no un autor, según nuestro Señor Jesucristo, conocerle a Dios, conocer a Dios a través de Él, es la misma vida eterna. Y esa gloria celestial, hermanos, escúchalo bien. Según nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna es conocer a Dios a través de Él. Y esa gloria celestial no es una gloria por la cual tengamos que esperar, porque esa gloria celestial comienza en la tierra en el momento en el que Él nos ha salvado. Punto número 4. Conocer a Dios es el motor de la santidad. ¿Quieres crecer en santidad? ¿Te sientes estancado porque no avanzas? Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Asaf, ustedes recordarán algunos salmos de Asaf. Y Asaf encontró paz en su decadencia mental, paz en su locura, cuando él entró en el santuario de Dios y recordó que no tenía nada fuera de Dios, que no había nada fuera de él y que su bien supremo estaba en acercarse a Dios. Aquel hombre del cual estaba entrando en la locura porque estaba
desconfiando de este Dios suyo, cuando miró al impío prosperar y está entrando en una crisis mental y hundiéndose en espiral, en esa locura, dice que cuando entró en el lugar secreto a la presencia de Dios y contempló al Dios que le complace en que le conozcamos y que se ha manifestado, él recuerda que no tiene absolutamente nada fuera de Dios y que no existe ningún bien más supremo que acercarse al Dios Santísimo. Así, por eso un autor dice: los descubrimientos y manifestaciones del amor de Dios para con nosotros calientan nuestros corazones, inflaman nuestras mentes, inflaman nuestras voluntades y dirigen nuestros juicios para que amemos al Señor y le obedezcamos. Y quinto y último punto, hermanos. Una advertencia. Una advertencia. Para cada uno de nosotros. Conocer a Dios requiere suma humildad y dependencia de Él. Siempre buscando una mayor conformidad a Cristo y no el mero envanecimiento y pretensión intelectual. Voy a repetirlo, hermanos. Conocer a Dios requiere suma humildad y dependencia de Él, siempre buscando mayor conformidad a Cristo y no el mero envanecimiento y pretensión intelectual. Esa es una advertencia para cada uno de nosotros, hermanos. Porque muchos han tropezado al conocerle. Porque muchos han llenado su mente y se han envanecido y enorgullecido y han tropezado. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda. Escucha bien, hermano, tú y yo tenemos que guardar eso mientras avanzamos en este estudio. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Quiero decirte que muchas veces, como personas que entendemos la doctrina reformada y que sostenemos la salvación solo por gracia, tendemos a tener un desbalance en nuestra vida espiritual y tendemos a menospreciar la obediencia. Pero quiero decirte algo: el Dios que se complace en que le conozcamos y se manifiesta a su pueblo es uno que se manifiesta para aquellos que quieren conformidad a Cristo, que están dispuestos a obedecer sus mandamientos, que están dispuestos a tomar su cruz y seguirle. No somos salvos por obras, amado hermano. Lo hemos estado viendo en la confesión de fe, pero las obras que Dios mandó por medio de su ley son indispensables para que tú y yo podamos conocer al Dios que se ha manifestado a través de su Hijo. De hecho, esta advertencia tiene una parte más importante para cada uno de nosotros. El conocimiento de Dios, según las Escrituras, está ligado a la obediencia. Y la obediencia, según Salmo 119, está ligada al sufrimiento. Puedes leer Salmo 119, versículos 67, 68, verso 71. Pero lo que quiero decirte, hermano, es que tú y yo debemos de recordar que al acercarnos al Dios que le complace que le conozcamos y que le
complace en manifestarse y que es indispensable para nuestra santidad, para nuestra plenitud, para nuestro deleite, que es nuestro gozo supremo, que es el bien mayor que tú y yo podemos tener en esta tierra. Debo de advertirte a ti y a mi corazón, va a estar muchas veces ligado al sufrimiento de nuestras vidas. Porque dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que guardase tus mandamientos. Porque la obediencia del Dios Santo que se acerca a su pueblo para conocerlo demanda de nosotros que nosotros le obedezcamos, que seamos santos como Él es santo. Y muchas veces, como lo vimos hoy en Oseas, va a ser a través de aflicciones a nuestra vida para que tú y yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez sea puesta al suelo y la gloria la reciba nuestro Dios cuando nosotros podamos conocerle. De hecho, dice un autor, Dios es siempre bueno con su pueblo, pero lo más sensato es que pero lo más sensato es que tiene prueba de ello en las aflicciones. Escucha, Dios es siempre bueno con su pueblo, pero lo más sensato es que tiene prueba de ello en las aflicciones. Es decir, su bondad es manifestada en las aflicciones para su pueblo. Porque aunque cuando a primera vista parece que apenas se ocupa de ellas, como le sucedió a Asaf, sin embargo todo está en su control mientras Él hace estas aflicciones para el bien tuyo y mío. La santificación de Dios de nuestras aflicciones es una de sus mayores misericordias en lugar de librarnos de ella. La santificación de nuestras aflicciones mientras estamos pasando por ellas es una de las manifestaciones de mayor misericordia que tan solo librarnos de ellas. Así que, hermano, estas son solo algunas razones por las cuales tú y yo debemos de meditar, considerar y desear conocer al Dios que le complace manifestarse para que le adoremos. Amigo, entre nosotros esta tarde hay personas que se dicen llamarse cristianas, pero así como el joven navegante, marinero lejano, así como aquel joven marinero lejano, hay muchos que dicen conocerle, conocen textos de él, pero que su corazón nunca ha experimentado el deleite de estar a los pies de Cristo. No solamente entre nosotros hay personas que consideran que le conocen por su conocimiento meramente intelectual. También hay personas que han sido traídas aquí, invitadas. Nos da gusto que estés aquí. También hay personas que nos visitan recurrentemente, pero que aún estas verdades en su corazón no brillan como deberían. Quiero decirte algo. Oramos por ti y oramos sin cesar. Oramos anhelando que este Dios te sea revelado por la tercera persona de la divinidad. Es decir, que la obra del Espíritu Santo obra en tu corazón para que este glorioso Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús puedas conocerle. Oramos. Pero no olvides que Dios te ha mandado a ti a buscarlo. Y conocer que Él es bueno y hace misericordia a todo aquel que le busca. Quiero decirte algo. Nosotros no conocemos el corazón del hombre, pero Dios sí. Y Él sabe si esta mañana tú te engañas. Él sabe también si quizás esta mañana no te interese o quizás es tu mayor interés, pero no sabes cómo. Es el Espíritu de Dios que te dirige para ver a Cristo y poner tu confianza en Él.
Pero es tu responsabilidad mirar a Cristo, aquel que murió en el lugar de los pecadores, y poner tu confianza única y exclusivamente en Él, en aquel que es, en Jesús, el Hijo de Dios, en el que se ha revelado. Es tu responsabilidad que tus afectos y tu corazón puedan mirar a Cristo y reconocer esta mañana que Él vino a sufrir por ti lo que tú debes de sufrir. Es tu responsabilidad clamar al Señor: ten misericordia de mí porque soy pecador. Mientras oramos, que el Espíritu de Dios obre en tu corazón. No olvides que es tu responsabilidad saber que Dios hace misericordia a todo aquel que le busca y que Él no echa fuera a nadie que va a Él. Así que solo podemos decirte: búscale con todo tu corazón. Búscale con todo tu corazón en la manera en la que se ha revelado en Jesucristo, en su obra, y podrás hallar paz para tu alma. No te confundas haciendo cosas que Dios no te ha mandado hacer. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Es muy claro lo que Él ha dicho. Todo lo demás proviene de tu corazón, que ama el pecado y aborrece a Dios. Por favor, no te engañes. No te engañes, no salgas de aquí tratando de justificarte. Cree en el Señor Jesucristo, en todo lo que Él hizo para salvar, y abandona tu pecado. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.